Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo y servidor Tano del Bocio. Estamos aquí en una emisión más de Así lo dice Cantina. Obviamente saludar a la gente de Radio Tesla que nos escucha en Estados Unidos y en Canadá, también la gente que nos escucha ya en Europa, obviamente a la gente que nos escucha por Cabina Music Radio, saludar a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, entre otras, y obviamente también a la gente en YouTube. Vamos a volver a YouTube. Teníamos rato que no estábamos en esa plataforma, estábamos en otras. Vamos a hablar acerca de la reforma eléctrica y lo que dejó. Hay varias lecturas. La lectura, obviamente, que los medios corporativos dan es la derrota, la estrepitosa derrota de AMLO, ¿no? Los medios corporativos, los analistas políticos, que bueno, todos saben, las plumas del Reforma, del Universal, de diferentes medios, pues bueno, todas te venden la narrativa de la estrepitosa caída de AMLO, ¿no? Todos dicen lo mismo, se regodean en su crapulencia y empiezan a dar vaticinios de que este es el comienzo y la resurrección del PRI, del PAN, y ahora que es el del PRD y que se les une Movimiento Ciudadano, y bueno, una cosa, esa es una cosa terrible o una cosa súper exagerada, ¿no? Casi como héroes míticos nos ponen a prianistas, ¿no? Que votaron en contra del dictador. Esa es la lectura oficial que dan los medios corporativos. La otra lectura que le damos es de que definitivamente AMLO es un ajedrecista, es un hombre fuera de serie. Muchos pueden decir, ya empezaste de cromasables. Señores, AMLO sabía que la reforma no iba a pasar, ya lo sabíamos todos. Si nosotros, estando aquí afuera viendo la televisión y viendo diferentes noticieros y viendo y escuchando diferentes noticias por todos lados, nos dimos cuenta de que no iba a pasar, porque obviamente me imagino que hubo negociaciones con el PRI, ¿no? El PRI que obviamente pidió gobernaturas o pidió diputaciones o pidió algo, y obviamente pues Morena, y en este caso pues el presidente pues obviamente no cedió a nada de eso. Recordar que ellos votaron la del 2013, que es la vigente de Peña Nieto, que la ratificaron ahora este domingo pasado, pues la aprobaron gracias a los moches, ¿no? Entonces Morena desde el jueves, viernes ya sabían ellos, desde antes ellos sabían que no iba a pasar la reforma. Entonces la lectura que yo le doy, el PG es un gran estratega. ¿Por qué? Porque simplemente el PG les tiró la carnada y mordieron el anzuelo. El PG sabía que no iba a pasar la reforma eléctrica. Él lo sabía, que no iba a tener los suficientes votos. La pudo haber retirado. Y sin embargo, llegó hasta ese domingo, 17 de abril del 2022. Y muchos pueden decir, ¿para qué? ¿Para qué llegar a esa instancia cuando él sabía que iba a ser vapuleado por los medios y obviamente pues ridiculizado por los fachos y por los derechairos en Twitter y en las diferentes redes sociales, que le iban a vender como la estrepitosa caída de AMLO? Desde antes los estuvo picoteando, ¿no? Con decirles de que iban a traicionar a López Mateos, ¿no? Que iban a traicionar a Lázaro Cárdenas, que iban a traicionar a esos grandes priistas. Pues bueno, ¿qué pasó? Se los puso ahí, en cortito, de pechito. ¿Para qué? Pues se exhibieron. Simplemente los diputados de oposición se exhibieron el domingo. ¿Por qué? Porque el canal del Congreso tuvo el rating que en su vida ha tenido, ¿no? Impresionante el rating que tuvo el canal del Congreso. Yo lo vi por diferentes plataformas, estuve viendo la sesión del Pleno de la Cámara y definitivamente, bueno, quedó claro la posición de la oposición, ¿no? Que es defender los intereses de privados, defender los intereses de Iberdrola. Vimos a una oposición sin argumentos, vimos una oposición que terminó hablando de la casa gris, que Bartlett era malo, que la casa gris del hijo del PG, que el PG es un no sé qué, que es un no sé cuál. Y bueno, terminaron hablando una sarta de estupideces al grado que hasta el PRI dijo que tenían que bajar las tarifas y que ellos iban a tratar de buscar bajar
bajar las tarifas. Señores del PRI, pues ustedes junto con el PAN votaron la reforma del 2013 y la subieron las tarifas gracias a que la gente, los extranjeros de alguna otra manera le empezaron a meter mano a la electricidad junto con la CFE, ¿no? Y con la CFE en total desventaja. En fin, nos dimos cuenta que realmente ni leyeron la reforma, ellos ya traían la consigna. Obviamente me imagino que hubo unos cañonazos muy interesantes, no creo que haya sido de gratis, me imagino que se repartió el billullo, se repartió el billete, como en el 2013 me imagino que fue exactamente lo mismo. No, la gente que defendía la postura de la reforma energética, el mejor discurso fue el de Gerardo Fernández Noroña. A Gerardo Fernández Noroña lo escuché fluido, como siempre, lo escuché tranquilo, lo escuché nítido, incluso por momentos presidenciable. Un hombre tranquilo, un hombre claro de ideas, que le dijo a la oposición: si votan ustedes en contra, pues nos están entregando la presidencia en el 2024. ¿Qué lectura le damos a todo esto? Que la oposición se exhibió terriblemente. ¿Por qué? Porque le siguieron el juego a AMLO, le siguieron el juego al peje, se pusieron donde el peje los quería. Gánenme, pero ojo, los está viendo el pueblo, los está viendo la nación. Y aún así, pues ellos quisieron vender que ganaron y derrotaron al peje, pero va a traer un costo político muy, pero muy grande. Yo los veo muy triunfalistas, leo a los derechairos, parece que ganaron el Mundial de Fútbol, están felices, ¿no? Porque según ellos derrotaron al peje, el PRI, el PAN, el PRD, eran sonrisas, eran festejos. Se exhibieron terriblemente la oposición en la Cámara de Diputados. Hay dos proyectos de nación completamente diferentes. El proyecto de nación de los neoliberales, que es privatizar todo lo que se mueva, y mientras que, bueno, la izquierda, en este caso Morena y sus aliados, el Verde y el PT, pues bueno, tratan de ver más por el aspecto social, por el bienestar de la población, por el bienestar del pueblo. Y luego lo estamos viendo en los últimos 3 años con el incremento en los programas sociales, y bueno, lo estamos viendo también de que trataron de alguna otra forma, porque lo trataron, no lo lograron y sabían que no lo iban a lograr, lo de las mejoras en las tarifas y las mejoras en todos los sentidos con la reforma eléctrica, pero bueno, no se pudo. El PG pues ya prácticamente lo anunció el día de hoy en la mañanera, que le iba a dejar de encargo al próximo presidente de México, obviamente si llega a ser de su partido, que busque la reforma eléctrica, que por ahora él ya no va a tratar de impulsar una nueva reforma eléctrica, que ya se la deja a su sucesor. El ajedrecista del PG simplemente, ¿qué hizo? Pues se exhibió a la oposición, porque él sabía que no iba a pasar la reforma, él sabía, y bueno, los riesgos fueron medidos, él sabía que se le iba a venir una andanada, y que bueno, la narrativa hasta el momento así es, ¿no? De que él perdió, de que perdió en la revocación, porque los fachos es lo que te dicen. Tú te metes a Twitter y en Twitter te dicen que el 82% que no votó en la revocación no está con el PG, y ese es el discurso que ahora traen, ¿no? Ellos te dicen, pero creen firmemente en eso, que el 82% del padrón electoral mandó a la chingada al PG. Es lo que ellos te dicen, ¿no? Y que no quieren al PG. Cuando, bueno, la aprobación del PG es del 65-70%, y que la revocación de mandato, si no hubiera tenido en las circunstancias que tuvo, definitivamente si hubiera tenido 35, 38 millones, 40 millones de votos, y no los 45 de perdidos, y unos 38, 40 millones en caso de que hubieran puesto todas las casillas. Pero bueno, son cosas que pues no te vas a detener a explicarlos a los derechairos, ¿no? Ellos están bien metidos en su mundo. De hecho, un ejemplo, el meme o cartón que subió los del Deforma, donde viene un ataúd con los 3 logos del PAN, PRI y PRD, y están adentro burlándose, jajajaja, le ganamos a López, jajajaja, adentro del ataúd, pues prácticamente cavaron su tumba política, sobre todo el PRD y el PRI, que muy seguramente va a perder las 2 gubernaturas, tanto la de Hidalgo como la de Oaxaca. Me dio mucha curiosidad porque en Twitter muchos derechairos estaban encabronadísimos con los del Deforma, que son chayoteros, que Poncho Gutiérrez es un chayotero, que cuando los enfrentas con la realidad, como que el derechairo se
no sé qué le pasa, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a Loret de Mola, ellos están acostumbrados a Pedro Ferriz, ellos están acostumbrados a escuchar lo que ellos quieren, a que les refuercen lo que ellos quieren. Entonces cuando llega alguien como Rapé, o llega alguien como el Fisgón, o en este caso el del Deforma, que pues te pinta una realidad, ve también lo que vimos nosotros, el entre líneas de las cosas, resulta que son unos chayoteros, unos vendidos, unos oficialistas, y empezaron a decir que se iban a ir, que ya no iban a seguir, en este caso la página, o en este caso el Twitter del Deforma, porque pues simplemente y que muchos no entendían, que al contrario, el ataúd era para Morena, porque Morena para 2024 va a perder y cosas así, ¿no? Cuando Morena ganó el año pasado 11 gobernaturas y posiblemente gane 6 o 5, ¿no? Ya si somos muy, muy pesimistas, tal vez gane 4, ¿no? De 6 posibles, porque así dicen las encuestas. Ellos viven en una irrealidad total, y también observaba yo los videos de los priistas, de los panistas, de los perredistas, y sobre todo los priistas y los perredistas deberían de estar muy preocupados, ¿no? Porque sus partidos tienden a desaparecer y tienden a convertirse pues como prácticamente unos palerillos más del PAN, ¿no? Hay una clase conservadora en el país, hay una clase aspirante a fifí, como dice el PG, y hay una clase conservadora, y esa siempre ha existido. Claro que sí, hay millones, claro que sí, tienen su voto duro, claro que sí, pero ahí está la marcha fifí. La marcha fifí fue un reflejo de ellos, ¿sí? De que en Twitter son muchos junto con los bots, ¿no? Pero la realidad es otra. Acuérdense que los bots no votan, viven en una burbuja. Hay que reconocer que claro que hay esa clase conservadora en México y va a seguir existiendo. O sea, aquellos que también dicen, no, es que van a desaparecer. No van a desaparecer. Porque si se desaparece el PAN, el PRI y todos, van a fundar otro partido y va a ser un partido conservador, con ideas de ultraderecha. No son miles, son millones de personas que en México piensan así. Y por una parte también hay que reconocer que bueno que hay contrapesos en México. El mismo López Obrador lo dijo, ganó la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, pues bueno, la oposición votó en contra, que se exhibió y todo ese rollo, bueno, pero votó en contra, ¿no? Para que vean que no hay dictadores, que no hay nada, porque si hubiera sido un dictador, López Obrador, pues ya hubiera expropiado y a chingar a su madre, a los españoles, los italianos y toda esa bola de cabrones. Se demuestra y se echa de lado lo que decía en el discurso y la narrativa que vendía a la derecha de que PG pues era un dictador. Pues ahí está, no es un dictador, es un demócrata. Cuando la iniciativa perdió y pues ni modo, más allá de que bueno, traía jiribilla, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea pues era de que se exhibiera la derecha y así lo hizo, ¿no? Se exhibió la oposición el día domingo. Aquí le dejamos, saludos a toda la gente que nos escucha en Radio Tesla y en Cabina Music Radio, saludos a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas de podcast. Mi nombre es Tano del Bocio, hasta la próxima.